Bien, vamos a iniciar con la clase. Nos habíamos quedado en la lección número 2, que habla sobre la persona de Jesucristo. Y pues ya habíamos adelantado un poco en este tema. Íbamos por la diapositiva número 6. Bien, permítanme, creo que hay. Bien, entonces nos habíamos quedado en este tema. Él posee atributos que solo Dios tiene. ¿Quién él? El Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver algunos de esos atributos que lo tiene el Padre y lo ha mostrado el Hijo también. Entonces vamos a leer el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 58. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén, gracias. Bien, este texto ya lo habíamos leído en su contexto, pues efectivamente ahí nos muestra el Señor Jesucristo, está demostrando a los judíos de que Él tenía una preexistencia antes de venir a esta tierra, a nacer como un niño, crecer, desarrollarse como un hombre, porque el Señor Jesucristo efectivamente posee dos naturalezas, la naturaleza divina como Dios y la naturaleza humana. Y en este caso, Él está demostrando su eternidad. ¿Cuánto tiempo tenía Abraham de haberse muerto en ese tiempo? Cientos de años. Eh, pero bueno, el Señor Jesucristo les confirmó que antes que Él vino a la tierra, Abraham, el patriarca, ya era Él. Entonces, por eso es que muchas veces se escandalizaban por estas afirmaciones del Señor, pero era porque Él les estaba hablando con la verdad. Y lastimosamente muchos de los judíos, de los escribas y fariseos no comprendieron bien las escrituras y no hicieron la relación de que Él era el Mesías. Otro pasaje es Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12. Este lo voy a leer yo. También ya le hemos leído anteriormente. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Bien, en este pasaje, en el contexto del capítulo 1 de Hebreos, está hablando sobre la supremacía del Señor Jesucristo, que Él es superior de los ángeles, de los patriarcas, de los sacerdotes, o sea, ahí habla de la supremacía del Señor Jesucristo en los primeros capítulos del libro o carta a los Hebreos. Y en ese contexto, pues aquí hace referencia a un salmo que ya lo leímos también anteriormente, no vamos a leerlo nuevamente, pero allí se está confirmando que efectivamente tus años no acabarán. Está hablando prácticamente Dios al Señor Jesucristo. En ese momento, pues, como la segunda persona de la Trinidad. Y es curioso también que en este pasaje se habla, en esta parte, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Nosotros, pues, como seres humanos, eh, nos vamos degradando, ¿verdad? Siendo cada vez más ancianos, pero ahí lo menciona también que, y como un vestido los envolverás y serán mudados. De forma críptica, en este salmo se hace referencia, porque se está citando un salmos, según lo que leímos la vez pasada, nos está dando a entender de que vamos a ser transformados. Y eso es lo que se refería el apóstol Pablo, que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seríamos transformados y tendríamos un cuerpo glorificado, a eso se refiere. Pero igual, el punto aquí es de que el Señor es inmutable, es el mismo. Otro atributo que tiene Dios, y sus años no acabarán porque vive en la eternidad. Bien.
Otro de los atributos o perfecciones que tiene Dios, y obviamente ninguna otra criatura creada lo tiene, solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo poseen estas perfecciones, es la omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Es estar en todas partes, prácticamente. Entonces vamos a leer algunos pasajes de la Escritura que nos dan a entender eso en la persona del Señor Jesucristo. Bienvenida, hermana Claudia, creo que se acaba de conectar. Bien. Buenas noches, gracias hermano. Gracias. Ok. Buenas noches. Bien, entonces vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 20. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén, gracias hermana. Es bien curioso este pasaje porque lo está diciendo el Señor Jesucristo en un contexto en donde Él todavía está con los discípulos, o sea, todavía no ha padecido la cruz, no ha resucitado, y Él hace esa afirmación. Y es bien curioso porque si se ponen a pensar, ¿verdad? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, eso puede ser en cualquier parte, en que 2 o 3 personas se pongan de acuerdo. Y el Señor Jesucristo le está confirmando que ahí va a estar Él con ellos. Aún en esa forma humana, en esa, obviamente también con esa naturaleza divina, ¿verdad? Pero antes de esa resurrección, ya les estaba confirmando eso. Entonces, ¿quién puede hacer eso si no solo Dios? El estar en otros lugares al mismo tiempo. Entonces, sí, esto es bien curioso, ¿verdad? Más adelante también hay otro pasaje, este lo voy a leer yo, también está aquí en la presentación, Mateo capítulo 28, versículo 20. Hermanos. Hola, dígame. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Sabemos que Cristo tiene los dos elementos, el de la deidad y el del humanismo, como lo mencionó hace un rato. En aquel momento, cuando él vivía, pues era correcto hablar y decir Jesucristo, ¿verdad? Porque eran los dos elementos que lo conformaban. Y a estas alturas, ahora que ya Jesucristo está ya en su cielo, en los cielos, con su Padre, ¿es correcto siempre llamarle Jesucristo o sería de llamarle el Cristo nada más? Porque Jesús era el nombre terráqueo y Cristo era el crisol, la deidad. Sí, fíjese que realmente la palabra Jesucristo en sí lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un pasaje de Filipenses, quiero ver si lo puedo poner. Filipenses 3:20. Y bueno, Filipenses es una carta que el autor es el apóstol Pablo. Obviamente, mucho tiempo después de la resurrección del Señor Jesucristo, él ya estaba a la diestra del Padre. O sea, ya había venido el Espíritu Santo a inaugurar la iglesia en ese día de Pentecostés. Ya el apóstol Pablo vino posteriormente, ¿verdad? Y en Filipenses capítulo 3, versículo 20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos curioso de que el apóstol Pablo está nombrando a Jesús como Jesucristo. Y obviamente como Señor. Aquí la palabra Señor pues no es así tan a la ligera como nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Que
sino que este Señor ya tiene que ver con una connotación divina de dueño, de soberano, de Dios. Entonces ahí está confirmando el nombre, ¿verdad? Jesucristo. O sea, no, ajá, Hermano, dígame, sí. quizás al fin y al cabo sería cuestión de semántica, porque no cambiaría en nada en la esencia el decir Jesucristo o decir Cristo, no cambiaría la esencia. Así Sí, que correcto. sí, está bien, continuemos. Excelente, gracias, hermano. Sí, es como el tema este de que hay algunos mesiánicos que dicen de que no, que uno tiene que pronunciar el nombre de Jesús como su nombre hebreo. Entonces dicen de que hay que decirle Yeshua. Hay otros que dicen que es Yahoshua y así, ¿verdad? O sea, hay así temas. Pero al fin y al cabo, cuando nosotros hacemos referencia al Señor Jesús o le llamamos como Jesucristo, Él sabe de quién estamos hablando. O sea, cuando nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, aunque nosotros no lo estamos pronunciando exactamente como se pronunció en esa época, que es más o menos como ahí en ese tiempo hablaban griego, ¿verdad? Era como Jesús, algo así era cómo se pronunciaba esa palabra en griego. Pero igual, o sea, el Señor sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? Entonces el tema del nombre, pues no es algo así tan que nosotros, pues sí, que nos divida, ¿verdad? En el sentido de que hay, por ejemplo, los mesiánicos, ellos nos juzgan bastante a nosotros de que nosotros mencionamos el nombre de Jesús, que es un nombre transliterado del griego creo que fue del griego al inglés y del inglés vino como al español, algo así, una combinación ahí. Pero el Señor sabe de quién estamos hablando por lo que Él hizo, por las obras, por el ministerio. Entonces sí, es correcto lo que ha mencionado, hermano. Gracias. Bien, vamos a ver. Aquí estamos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Aquí se menciona, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas son palabras del Señor Jesucristo, prácticamente es el final ya del Evangelio según Mateo. Él ya resucitó, ya tiene ese cuerpo glorificado, el primero de la resurrección. Y ahí les está diciendo que va a estar con ellos y ahí inclusive vamos nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién tiene esa capacidad de poder estar con todos los hijos de Dios al mismo tiempo, sino Dios? Entonces ahí podemos ver esa omnipresencia que está en todas partes en el Señor Jesucristo. Bien, también está el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 47 al 50. Este que está un poco largo lo voy a leer yo, quizás los pequeños voy a pedir apoyo ahí. Cuando Jesús vio a Natanael, este era prácticamente el inicio del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces estaba como llamando a sus primeros discípulos. Cuando Jesús vio a Natanael, que fue uno de los 12, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, que significa maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y definitivamente vio muchas cosas más que eso le confirmó en su fe. Pero imagínense, desde tan temprano momento, ya los discípulos ya lo veían a él como hijo de Dios, como el Mesías, el que había de venir, como el Rey de Israel, ese que estaba profetizado en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento.
Y bueno, o sea, la gente de ese entonces, ellos tenían claro que el Mesías por esas fechas tendrían que venir, o sea, tenía que llegar. ¿Por qué? Por las semanas 70 de Daniel, porque ya se había construido el segundo templo, bueno, o sea, ellos hacían cálculos, pues, y de hecho los Reyes Magos que les dicen, ¿verdad? Ellos de alguna forma también tenían ese conocimiento de las Sagradas Escrituras, y por eso es que reconocieron de que en Belén tenía que nacer Jesús. Por eso es que llegaron hasta donde tenían que llegar, ¿verdad? Porque en ese entonces, pues quienes eran estudiosos de la Biblia sabían que de alguna forma así tenía que ser. Entonces, entre los judíos se comentaban ese tipo de cosas y al ver lo que hacía el Señor Jesucristo sorprendía. Obviamente, cuando Felipe fue a llamar a Natanael para decirle, hemos encontrado al Mesías, le dijo. Entonces, como que él, bueno, o sea, estaban solos, pues no es que estuviera Jesús por ahí cerca. Y sin embargo, cuando él habla con Natanael, le dice que cuando Felipe lo llamó, cuando estaba debajo de la higuera, ya lo había visto. Y él estaba totalmente en otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma lo pudo haber visto? Por esa omnisciencia que Jesús manifestó tener siendo Dios. Entonces, por eso es que se sorprendió ahí Natanael, si se fijan, le dijo maestro, le dijo hijo de Dios, le dijo al rey de Israel. O sea, fue algo que lo sorprendió, pues no iba a decir a la ligera a cualquier persona hijo de Dios. Y de hecho los judíos, al oír que el Señor Jesucristo se llamaba a sí mismo como hijo de Dios, lo tachaban de blasfemo, porque el decir que era hijo de Dios es hacerse Dios. Por esa misma naturaleza, por la explicación de que, por ejemplo, un elefante va a tener elefantitos, o sea, no deja de ser otra especie, por así decirlo. En caso de Dios, si Dios tiene un hijo, obviamente tiene que ser de la misma naturaleza y esencia, es Dios. Entonces, en ese entonces, pues los judíos, los fariseos lo tenían claro y sabían de que cuando Jesús hablaba que era hijo de Dios, se estaba haciendo Dios. Y efectivamente es Dios. Entonces, podemos ver esa claridad que tenía Natanael y obviamente fue una pequeñez nada más porque iba a haber muchas otras cosas, muchos otros milagros en el ministerio público del Señor Jesucristo. Bien, ya vimos la omnipresencia, ahora vamos a ver la omnisciencia. La omnisciencia es otro atributo no comunicable de Dios. El decir no comunicable significa que solo Dios lo tiene. Los atributos comunicables son esos atributos que nosotros, por tener esta imagen y semejanza de Dios, de alguna forma nosotros podemos actuar como con uno de ellos, podemos practicarlo, vivirlo. Por ejemplo, la justicia, el amor, son atributos comunicables. Mientras que, o sea, cuando nosotros actuamos con amor, por ejemplo, realmente estamos actuando como Dios, porque Dios es amor. Por poner un ejemplo, ¿verdad? La omnisciencia es un atributo no comunicable porque nosotros no tenemos esa capacidad de saberlo todo, porque omnisciencia significa eso, saberlo todo. Y eso saberlo todo implica absolutamente todo, o sea, inclusive lo que pasó en tiempo pasado, presente, futuro, lo que pasará en el futuro. Inclusive las cosas que pudieran haber pasado, algo así como universos paralelos, multiversos, ¿verdad? Hay un pasaje en donde se habla sobre eso, de que Bethsaida, por ejemplo, o Corazín, si se hubieran hecho los milagros que se hicieron ahí en Sodoma y Gomorra, o sea, el decir eso, el si hubiera pasado, o sea, es porque, y el Señor Jesucristo no iba a como, como suponer, ¿verdad? Sino que él todo lo que habló fue verdad, fue real. Entonces, él sabía efectivamente que si se hubieran hecho esos milagros en Sodoma, o sea, si
simplemente la gente se hubiera arrepentido. En cambio, ahí en Corazín, me parece, o Betsaida, ya lo vamos a buscar el pasaje para que no esté hablando ahorita. Corazín, Betsaida. Es en... Quiero ver. Permítanme. Es en Mateo 11:20, quiero ver. Que estaba hablando de memoria ahorita. Dice, recomendar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro, Tiro era, no era Sodoma, y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, si eso hubiera pasado en ese tiempo, se hubieran arrepentido. ¿Y cómo es que sabía eso Jesús? No lo dijo como que yo creo que así es, sino que él lo sabía porque es Dios, o sea, porque él es omnisciente, sabe lo que pudo haber pasado. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Y de Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma, aquí estaba Sodoma, es que yo relacioné las dos, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, y como les digo, ahí no está dando una opinión el Señor Jesucristo de que pudo haber sido así, sino que Él lo está diciendo, o sea, con seguridad, con autoridad de que efectivamente así tuvo que haber pasado si hubieran hecho sus milagros en Sodoma. Bueno, y ese es el sentido, o sea, que Dios sabe inclusive qué hubiera sucedido si hubiera pasado algo diferente en la historia, ¿verdad? Obviamente Dios tiene plan A en todo, entonces todo lo que está pasando es conforme a su propósito y voluntad, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la omnisciencia, realmente ahí me fui por otro lado, pero aquí hay otros versículos que hablan precisamente sobre ese atributo del Señor Jesucristo. Primero, el Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 21. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Muchas gracias, hermana. En efecto, ahí el Señor Jesucristo está confirmando a sus discípulos todo lo que le iba a acontecer. Él tenía claro qué es lo que vino a hacer aquí en la tierra, su ministerio, sabía que iba a padecer mucho, sabía que lo iban a despreciar, que lo iban a tratar mal, que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. No solamente porque estaban en las Escrituras, porque definitivamente todas las Escrituras del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Señor Jesucristo, y él lo tenía claro por las Escrituras, porque desde Moisés hasta... todo el Antiguo Testamento, los profetas, la ley, todo apuntaba hacia el Señor Jesucristo y él lo tenía claro, ¿verdad? Pero no solamente por eso, sino que como Dios, él sabía todo lo que le iba a acontecer, no era algo nuevo, pues a Dios nada le sorprende. Entonces, ahí les estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a pasar y ellos pues, no sé, quizás no llegaron a comprenderlo del todo bien porque una vez murió como que no estaban como pendientes del tema de la resurrección, ¿verdad? Pero igual son como uno de nosotros, ¿verdad? Que a veces como que son un poco lentos para entender algunas cosas, ¿verdad? Pero igual, Dios, aquí el Señor Jesucristo confirma eso de que Él es omnisciente. Vamos a ver otro pasaje, Lucas capítulo 6, versículo 8. Voy a leer desde el versículo 6 para tener un contexto. Aconteció también en otro día de reposo
que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y allí había un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les echaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría. Ellos eran tan legalistas que el hacer algo bueno por otra persona, en este caso el sanarlo, para ellos eso era un trabajo y por ende era condenable, porque en el día de reposo se supone que no tenían que hacer absolutamente nada y ellos tenían un sinfín de reglas. Inclusive decían que uno no podía cargar una roca, porque eso era un trabajo, el llevar alguna carga, o el caminar. Si no, creo que si caminaban más de 99 pasos, me parece que eran, se consideraba que eso era un viaje y por ende eso era como un pecado. Y así ellos tenían un montón de reglas que, bueno, al final lo consolidaron en lo que se le conoce el Talmud, creo que se llama, en donde ellos tienen una gran recopilación de un montón de tradiciones que dicen que se basan de la Biblia, pero al fin y al cabo son tradiciones de hombres. Entonces, ellos eran así bien legalistas. Bueno, entonces, efectivamente ellos no conocían bien lo que significaba o el espíritu de lo que era el día de reposo. Y el Señor Jesucristo en muchas ocasiones tuvo que interpretar la ley de la mejor manera para enseñarla. Obviamente porque Él es el legislador, Él es el que la creó. Pero bueno, dice, a fin de hallar de qué acusarle. Ellos lo que buscaban era cómo ponerle tropiezo, cómo poder acusarle, como dice ahí. Mas Él conocía los pensamientos de ellos, y esta es la parte que queríamos como llegar al punto, de que no hay nada que se le ocultaba de los pensamientos de las demás personas que estaban a su alrededor, porque Él los sabía perfectamente, podía leerlos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. O sea, Él ya lo hizo ya con una actitud de poder demostrarles el sentido del día de reposo. También demostrar esa omnisciencia de Él y pues que ellos cambiaran su corazón de alguna forma, pues más de alguno lo iba a cambiar porque algunos pudieron pensar, ¿cómo sabe Él lo que yo estaba pensando? Pero bueno, dice, y Él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? Imagino que muchos se quedaron así como pensando, ¿verdad? ¿Qué responder? ¿Salvar la vida o quitarla? Entonces, es cierto, nosotros tenemos que, de alguna forma, guardar la palabra, pues la ley. En la ley moral de Dios, pues ahí están los 10 mandamientos, entre ellos está el guardar el día de reposo. Hoy en día, en este nuevo pacto, en Cristo Jesús, el día de reposo, pues hay dos ramas en el cristianismo, ¿verdad? Hay quienes consideran que sigue siendo el día sábado, pero en la cristiandad, pues la mayoría, aunque no se predica mucho de eso, pero se considera que el día de reposo es el domingo, el día que resucitó el Señor Jesucristo. Y hay un montón de argumentos que ahorita por cuestión de tiempo obviamente no los puedo mencionar, ¿verdad? Pero solo para decir algunos, pues el Señor Jesucristo, sus apariciones siempre fueron en domingo, nunca en sábado. Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo, fue en sábado. Obviamente resucitó, Pentecostés, vino el Espíritu Santo en domingo. Y con eso se inauguró la iglesia. También, bueno, la resurrección del Señor Jesucristo fue en domingo. Y bueno, hay un montón de otros argumentos, pero el punto aquí es de que hay cosas que son más importantes que inclusive el guardar una ley como el día de reposo. Por ejemplo, vaya, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ellos el día sábado era el día que más trabajaban porque les tocaba tener que trabajar así con los animalitos, tener que matarlos, tener que quitarle las cosas de adentro, quemarlos, hacer todo ese trabajo, ¿verdad? Ese era un gran trabajo. Prácticamente el día sábado era el día que más trabajaban los sacerdotes. Y eran sin culpa. Y era día de reposo. Y alguien más poderoso, alguien más importante estaba con ellos, que era el Señor Jesucristo.
Y ahora nosotros también somos un reino de sacerdotes. Entonces, como sacerdotes, pues, también tenemos o sea, sí hay que guardar el día de reposo en el sentido de buscar a Dios en el domingo, ir a la iglesia, reposar si es necesario, pero no es que estemos pecando si no lo hacemos, ¿verdad? Aunque lo ideal es que aprovechemos ese tiempo de descanso, pero ahora somos sacerdotes y pues efectivamente podemos nosotros, porque estamos en otro pacto, pues un pacto con mucho mejores promesas. Pero el punto aquí es de que él estaba dando la interpretación de la ley del día de reposo. Y dijo, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. O sea, no podían acusarlo porque delante de toda la gente, al ver un milagro de ese tipo, o sea, ¿quién lo iba a querer hacer algo malo si él estaba haciendo algo muy bueno con una persona que a saber cuánto tiempo tenía de ese mal de tener la mano seca? Bueno, entonces, pero aquí lo que queremos recalcar más que todo es que él conocía los pensamientos de ellos, de todos los que estaban allí. Y eso obviamente es una capacidad que solo Dios tiene. Ninguno de nosotros puede leer las mentes de los demás. Si bien hay gente que se dicen ser mentalistas o psíquicos, entre comillas, al fin y al cabo siempre son charlatanes. Las personas mentalistas son muy observadoras, entonces pueden llegar a deducir muchas cosas y de esa forma pues hacen ver a las demás personas como que les puede leer el pensamiento, pero realmente no es así. Bien, otro pasaje es Lucas capítulo 11, versículos del 16 al 17. Un hermano o una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida entre sí misma cae. Amén, gracias, hermano. Sí, nuevamente vemos eso, que el Señor Jesucristo conocía los pensamientos de ellos, sabía la mala intención que ellos tenían. En el contexto de este capítulo, pues el Señor Jesús hace milagros, entre ellos, pues libera a personas de demonios. Y estas personas le estaban pidiendo señal del cielo y, o sea, ¿qué más cosas? O sea, si ellos veían todo lo que estaba haciendo, todas esas señales, prodigios, maravillas, y aún así le estaban pidiendo señal, o sea, pero bien, entonces, al fin y al cabo, pues él conocía los pensamientos, las intenciones del corazón de todos ellos, y pues siguió enseñándole, ¿verdad? Y el punto es esto, ¿verdad? Que conocía los pensamientos de ellos. Bien, otro pasaje está un poco largo, es Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 25 al 29. Le dijo la mujer, este es en el contexto de la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Por un contexto cultural, ella era samaritana y además de ser samaritana era mujer. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Los samaritanos eran, por así decirlo, la mezcla cuando el pueblo de Israel, el reino del norte, se mezcló con las demás naciones cuando fueron a cautividad. Y bueno, ellos perdieron su identidad totalmente y se hizo una mezcolanza de pensamientos, entonces ellos pensaban que se tenía que adorar en otro lado y no ahí donde los judíos sabían, y el Señor Jesucristo sabía que ahí era correcto, ¿verdad? Pero donde el pueblo judío sabía, ¿verdad? Pero en ese contexto cultural, pues, el Señor se acercó a esta mujer y tenía un propósito. Vamos a ver más adelante en esta historia de que muchas personas creyeron en él, samaritanos inclusive. De hecho, eran samaritanos la mayoría.
Y eso nos muestra de que el Señor Jesucristo sí vino primero a los judíos, al pueblo israelita, pero también, o sea, ese evangelio estaba más abierto para todo el mundo, para los gentiles, para nosotros que entramos en esta fe. Pero bueno, aquí lo que se hace mención es de que el Señor Jesucristo prácticamente le dijo muchas cosas a ella, ¿verdad? Porque ella dio testimonio, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en unos versículos anteriores, yo no lo puse, pero en unos versículos anteriores, el Señor Jesucristo le dice que llame a su marido, ¿verdad? Y ella le dijo, no tengo. Y él le dijo, bien has dicho que no tienes, porque ha tenido 5 maridos y el que él tiene actualmente no es su marido, o sea, que prácticamente le dijo todo. Entonces, por eso es que a ella le pareció que estaba hablando con un profeta. Y bueno, ese es más o menos el contexto, o sea, que efectivamente el Señor Jesús conocía todo sobre esa mujer y es correcto porque Él es Dios, tiene esa capacidad, esa perfección, ese atributo de omnisciencia. Quiero ver, sí, otro. El Evangelio según Juan, capítulo 2, versículos del 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, una de tantas de esas fiestas de la Pascua que estuvo el Señor Jesucristo en su ministerio público, fueron 3, dicen algunos teólogos, yo no estoy seguro. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ahí nos muestra la palabra claramente, que el Señor Jesucristo conocía a todos, sus pensamientos, sus intenciones. Eran libros abiertos delante de él y al mismo tiempo les podía saber todo porque es Dios. Tiene esa perfección en él. Bien, algo también muy importante es la omnipotencia, esa perfección que solo Dios tiene, es un atributo no comunicable, que quiere decir que todo lo puede. O sea, no hay nada que sea imposible, ni mucho menos difícil no es difícil, nada es difícil para Dios, ni mucho menos imposible. Entonces, vamos a ver esta perfección en Cristo Jesús. Vamos a leer Marcos, está un poco largo, lo voy a leer yo. Marcos capítulo 5, versículos del 11 al 15. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. El contexto es el endemoniado gadareno, ¿verdad? Que esos demonios le estaban pidiendo algo al Señor Jesucristo, que los mandara a ese hato de cerdos. Algo curioso, curiosísimo. Y luego Jesús les dio permiso. Imagínense la autoridad del Señor, obviamente porque es Dios. Él perfectamente pudo habérselos negado y simplemente echarlos, pero ahí se puede ver que Él está por encima de la maldad, pues de los demonios, de todo, pues porque es Dios. De hecho, hay personas que piensan que como que hay una batalla entre Dios y Satanás y que a veces como que uno gana o se mira que el otro va perdiendo, pero no es así. Dios es soberano, Él está por encima de todo. Prácticamente, o sea, la batalla ya está ganada por Dios, o sea, y no, o sea, no es algo así como el yin y el yang, ¿verdad? Que las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, no, o sea, simplemente Dios es soberano y es omnipotente, pues todo lo puede. Ahora, la razón de ser de Satanás, de que exista Satanás y los demonios, pues tiene su razón de ser, un propósito en Dios, ¿verdad? Nosotros pues no somos muy capaces de poder entender todos esos detalles, pero ese propósito es bueno, es por amor a nosotros los escogidos que somos hijos de Dios y para mostrar su justicia e inclusive para el día malo fue hecho el malo, dice en un proverbio, se lo voy a buscar.
que ahorita no me acuerdo. Es en Proverbios 16, versículo 4, que dice, vamos a poner en Reina Valera, español. Que dice, bueno, es Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Va a haber un día en donde ellos van a ser juzgados, y bueno, el castigo es eterno. Y pues, bueno, ahí se cumple, se hace efectiva la justicia de Dios en ellos. Y nosotros somos justificados en Cristo Jesús por su misericordia. Pero bueno, no me quería detener ahí, pero era bueno tener que explicar eso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Imagínense, eran como 2000 cerdos. ¿Cuántos demonios tenía ese fulano, verdad? Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, una legión, no me acuerdo ahorita el número, creo que eran como 1000 o más, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Entonces, ahí mostrando el Señor Jesús que es Dios. Vamos a ver otro pasaje, son las 7:45. Un hermano, una hermana que me ayude con la lectura, por favor. Amén. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Por todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muchas gracias, hermana. Este pasaje es importantísimo porque nos da a entender que el Señor Jesucristo no solamente es Dios, sino que tiene esa perfección, ese atributo de que es todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo dice respondiendo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ajá, ahí está bien, ¿verdad? Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Todo lo que el Padre hace, ahí estamos hablando de ese poder. El poder hacer que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Es igual, o sea, por eso es que cabal, o sea, Dios en 3 personas, es una misma naturaleza, es omnipotente, tanto el Padre como el Hijo, y ahí lo demuestra este pasaje. Bien, vamos a ver otro texto bíblico, Juan capítulo 11, versículos del 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, ahí en el contexto de Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Bien, aquí nos muestra ese poder que tiene el Señor Jesucristo, inclusive para resucitar a los muertos. Lázaro ya tenía sus días ya muerto, ya día, dijo una de sus hermanas. Y bueno, sucedió lo que sucedió. El Señor Jesucristo y también les muestra esa relación que tiene con el Padre, porque efectivamente el Señor Jesucristo oraba al Padre y él sabía que tenía esa comunicación directa con el Padre. Pero sin embargo, él, para dar testimonio a los demás, pues él menciona eso, ¿verdad? Gracias te doy por haberme oído. Pero bueno, aquí lo que muestra el pasaje es ese poder que tiene Dios para resucitar a los muertos.
Luego tenemos Mateo capítulo 14, versículos del 18 al 21. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, este es uno de los milagros. Bueno, todos los milagros del Señor Jesucristo fueron sorprendentes, pero este a mí me sorprende mucho porque ex nihilo, que significa de la nada, Él creó esto de los panes y los peces. Aquí se menciona que fueron multiplicados, pero ¿cómo pudo haberse multiplicado de la nada? O sea, prácticamente fueron creados. Entonces, hay personas que no creen en el creacionismo, creen que, no sé, que algo, o sea, no creen que Dios creó todo el universo, ¿verdad? Pero, y hay cristianos inclusive que pueden llegar a creer en la evolución, en el Big Bang y todo eso, ¿verdad? Pero sí creen en Jesús, extrañamente. Pero aquí nos muestra de que el Señor Jesucristo podía crear cosas de la nada. O sea, prácticamente estos 5 panes y estos 2 peces se hicieron una gran cantidad de panes y peces que inclusive hasta sobró 12 canastas, cestas, dice, 12 cestas llenas de panes y peces. O sea, prácticamente de la nada los hizo. Bueno, eso es milagroso, es una perfección que Dios tiene, que Jesús tiene, el poder crear. De hecho, vimos en pasajes anteriores, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, vimos que el Señor Jesús, pues, en su ministerio, por así decirlo, antes de su encarnación aquí en la tierra, como segunda persona de la Trinidad, pues fue un agente activo para la creación de este universo. Y bueno, aquí nos lo demuestra también como el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo también multiplicó esos 5 panes y esos 12 peces. De la nada fueron multiplicados. Vamos a leer Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, siempre con el tema de la omnipotencia. Entonces Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto seguramente escandalizó a todos los que estaban ahí, especialmente a los escribas. Se menciona ahí, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. Eso lo estaban pensando. Ellos en su corazón estaban pensando en eso. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Acuérdense que los escribas, ellos no es que fueran analfabetos, ellos sabían la ley, ellos la estudiaban a menudo. Y ellos tenían claro eso. Ellos tenían claro de que alguien que hiciera ese tipo de afirmaciones estaba haciendo como Dios, porque efectivamente, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por eso es que ellos lo estaban tachando de blasfemo. Ahora, el problema que ellos tenían es de que ellos tenían cegados los ojos y ellos pues no tenían la fe puesta en el Señor Jesucristo. Veían las cosas, pero al mismo tiempo no lo veían. Entonces, era una situación complicada, ¿verdad? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, o sea, el Señor Jesucristo conoció esos pensamientos que tenían ellos. Entonces, él actuó, les dijo:
¿por qué caviláis así en vuestros corazones? O sea, le estaba prácticamente directamente diciéndoles de que él ya sabía lo que estaban pensando. Entonces, ¿por qué estaban pensando eso? Y les dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, viene siendo mucho más difícil el perdonar pecados, porque es definitivamente, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero para el Señor Jesucristo mostrarles, porque cualquier persona puede decir eso, cualquiera le puede decir a una otra persona, tus pecados son perdonados, pero ¿quién puede garantizar o quién puede confirmar que esa afirmación es cierta? O sea, solo alguien que obviamente es cristiano y que sepa de la palabra, ¿verdad? Si lo tiene claro y si dice, no, este es un... pues sí, no está diciendo las cosas como son, ¿verdad? Pero en cuestión de qué es más fácil, el hablar, decir algo, pues viene siendo algo más fácil. Entonces, en ese sentido, es que el Señor Jesucristo les confirma que Él puede perdonar pecados por medio de ese milagro. Dice, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El Señor Jesús hizo muchas señales, prodigios, milagros, muy parecido a lo que ya se tenía como testimonio con el pueblo de Israel en Egipto. Ellos salieron con prodigios y señales. Entonces, y Moisés es un tipo de Cristo. Y bueno, aquí vemos esto mismo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo mostró una gran cantidad de prodigios y señales en su ministerio público. Entre ellos, pues, este milagro. Y en donde queremos como enfocarnos es en la parte de la omnipotencia de Dios, que no solamente Él conocía los pensamientos de ellos, sino que tiene la capacidad de perdonar pecados. Algo que nosotros no lo tenemos, o por lo menos la palabra no nos confirma eso, aunque pues sí, hay denominaciones que piensan que sí, pero realmente no. O sea, el único que puede perdonar Dios, los pecados es Dios. Y aquí los fariseos, los escribas, lo tenían claro, pues. Lo único que no tenían fe en Cristo, ¿verdad? Ese era el pequeño gran detalle. Bien, creo que Mateo 14. 14. Creo que me estoy leyendo más. Quiero ver. Es que me hizo falta seguir con la presentación. Esta es otra de las obras que solo Dios puede hacer, o sea, el perdón de pecados, que es lo que acabamos de leer. Son las 7:57, solo vamos a quedarnos con este punto que da vida, que esto prácticamente ya lo leímos también. Juan capítulo 5, versículos del 20 al 21, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Apenas no lo habíamos leído. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bien, ahí está clarísimo, el Señor Jesucristo tiene esa potestad de poder dar vida, así como el Padre lo tiene. Bueno, y vamos a ver este punto aprovechando. Bueno, no, ya son 2 pasajes, yo creo que ya estamos en el tiempo. Bien, no sé si tienen algún comentario, alguna opinión, alguna consulta referente a todo lo que hemos visto, hermanos y hermanas.